del oxígeno como un medicamento. Ustedes saben que el oxígeno es un gas que tiene funciones medicinales, por lo tanto se considera un medicamento también para tratar a los pacientes. Se habla de la oxigenoterapia, que es la aplicación directa del oxígeno con fines terapéuticos. El oxígeno tiene la ventaja de que es un gas que es fácilmente disponible, que es relativamente económico, relativamente seguro de manejar, y a nivel de la bioquímica sanguínea es la principal fuente por la cual se realiza el intercambio gaseoso para realizar la respiración celular. En los medios hospitalarios se consigue como balas de oxígeno, o hay unos dispositivos de pared por los cuales se puede administrar el oxígeno también. La bala de oxígeno debe tener un regulador o flujómetro, que es este, que permite calcular los litros por minuto por los cuales vamos a administrar el oxígeno que se le va a suministrar al paciente. Y esto, que es un manómetro que mira la presión dentro de la bala de oxígeno para decir la carga que tiene y saber cuándo se ha terminado, es necesario cambiarlo. La manera más fácil de suministrar oxígeno a los pacientes es mediante una cánula, mediante este aparatico que se llama PIN. Se conecta la cánula de oxígeno, que va conectada directamente al paciente. Bien puede ser mediante esta mascarilla facial directa, o se puede conectar mediante una cánula nasal, que es un tubito que trae unos huequitos que entran aquí en la nariz, que es la manera más fácil de suministrar el oxígeno a los pacientes. La FiO2, que es la concentración de oxígeno que le vamos a dar al paciente, se regula graduando los litros por minuto que le vamos a dar al paciente. Si damos más o menos 2 litros por minuto, estamos dando un 24% de FiO2, y de ahí en adelante se va aumentando. Por cada litro que aumentemos, aumentan más o menos en un 4% la FiO2 que le estamos dando a los pacientes. La máscara entonces debe asegurarse que sea del tamaño adecuado para los pacientes. Existe de varios tamaños, hay pediátrica, hay neonatal, hay de adulto. La idea es que debe hacer un sello lo más adecuado posible a la cara del paciente para que no haya escapes de aire, y mediante este gancho se puede sujetar un poco mejor la nariz del paciente para que sea más cómoda de utilizar, y esta banda elástica sirve para fijarla a la cara del paciente. Se puede tensionar aquí para que quede la presión adecuada. Entonces esta es la forma más fácil, o la cánula, que simplemente es un tubito que se le coloca aquí por detrás y unos huequitos que van metidos dentro de la nariz. Es la manera más básica de administrar oxígeno. Cuando necesitamos dar concentraciones adicionales de oxígeno, cuando con solo esto no tenemos lo suficiente, el paciente no se oxigena, hay que buscar otras maneras para darle oxígeno al paciente. Existen unos sistemas que se llaman el sistema de Venturi, no lo tenemos aquí, pero son unas valvulitas que se colocan aquí, vienen en diferentes colores. Funciona como el efecto físico del fenómeno de Venturi, que es por diferentes grados de apertura se aumenta la presión en el sistema y se aumenta mayor cantidad de oxígeno. Los Venturis vienen en colores, cada color tiene una FiO2 específica, y debe administrarse una cantidad de litros de oxígeno especial para cada uno de ellos. Entonces, si uno mira los tubitos, ahí abajo dicen cuál es la FiO2 a la que se maneja y cuántos litros de oxígeno se manejan para colocar ahí. Hay Venturis al 25, hay Venturis al 30, hay Venturis al 35, hay Venturis al 50. Y hay un Venturi que es múltiple, que trae como una valvulita pequeña que uno la puede ir graduando, y ese nos da casi una FiO2 hasta el 99%. Entonces, otro sistema adicional para dar oxígeno. Otro sistema práctico es este, que es el sistema que de pronto ustedes han visto en los sistemas de urgencias o en los carros de paro. Se llama técnicamente sistema de BBM. BBM, ¿por qué? Porque es una bolsa, que esta bolsa que tenemos aquí, si ustedes ven, tiene una característica, que es que se infla solo. Una bolsa autoinflable. Una válvula de seguridad, que es esta, que hace que no haya aumento brusco de la presión dentro del sistema, y los excesos de presión entonces se puedan liberar a través de aquí. Y una mascarilla, que es la que se va a colocar directamente sobre el paciente, por la cual vamos a suministrar el oxígeno. Entonces se llama BBM, bolsa, válvula, mascarilla, mal llamado AMBU, porque AMBU es una marca comercial y no todos se llaman así. Esto solo, así nomás, sin este aparatico, nos da una fracción inspirada de oxígeno más o menos del 24%, o sea que no es suficiente, es casi como si estuviéramos dándole respiración boca a boca a los pacientes. Si le combinamos este aparato que tenemos aquí, esto se llama un reservorio de oxígeno, y sirve para evitar que el aire del ambiente se mezcle con el aire que tenemos dentro del balón. Así solo nos da más o menos una fracción inspirada, una FiO2, del 40 al 50%, que es mejor que lo que teníamos, pero no es suficiente para los pacientes. A los pacientes hay que asegurarles volúmenes altos y fracciones inspiradas de oxígenos altos. Si tenemos esto conectado, todo esto, y lo conectamos además directamente a este sistema, entonces conectamos esto acá y lo conectamos aquí, abriendo obviamente el oxígeno y teniéndola un flujo de oxígeno alto, más o menos de 10 a 12 litros por minuto, aseguramos una fracción inspirada de oxígeno de casi el 100%, que es lo que estamos buscando dar en los pacientes. Entonces, esta es la manera adecuada de dar, esta manera de dar oxigenoterapia.
siempre conectado a una fuente alta de oxígeno y con reservorio de oxígeno para tener una fracción inspirada de oxígeno de más o menos el 99%. Y esto se coloca igual con el paciente. Entonces quitamos la mascarilla. Si ustedes ven, esto tiene una forma. Aquí la parte más angosta es donde debe estar la nariz, la parte más ancha es donde va el mentón. Se coloca en el paciente, se hace un sello adecuado. La idea es que yo debo estar cómodo, una manera cómoda es colocarme desde detrás y con estos dos dedos se coge el cuello haciendo una especie de C. Con estos tres dedos se trata de coger el mentón tratando de elevarlo y empiezo a ventilar. La idea es que si voy a darle soporte ventilatorio a este paciente y simplemente lo voy a asistir, tengo que darle una frecuencia respiratoria más o menos de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Eso quiere decir que doy una ventilación, cuento 4 segundos, 1, 2, 3, 4 y doy otra ventilación. Esa es la manera adecuada de ventilar a los pacientes. No hay por qué empezar a hacerles esto, porque no es la idea, simplemente es darles un soporte ventilatorio, no es nada más. Entonces, 1, 2, 3, 4, ventilo. 1, 2, 3, 4, ventilo. Tengo que asegurarme que esas ventilaciones sean buenas, que el aire que yo estoy suministrando sí está entrando. Eso lo hago mirando las características del paciente, mirando que el tórax se expanda, que el paciente no se le va a poner azulitos, cianótico ni nada de eso, y que esté bien. Entonces, esa es otra manera de dar oxígeno a los pacientes. Esto también viene en diferentes tamaños. Entonces, hay uno que es neonatal, hay uno que es pediátrico y este que es el adulto estándar. Entonces, hay que saber también conocerlo. Otra manera de utilizar el oxígeno es mediante sus poderes medicinales. Este aparato aquí se llama un nebulizador. Sirve para fragmentar las partículas de alguna sustancia y colocarlas en medio aéreo a presión para que nos sirva como una vía de administración de medicamentos. Muy utilizado sobre todo para terapia respiratoria, para la parte de broncodilatadores y medicamentos que se usan para la crisis de broncoespasmo o de crisis asmática. Entonces el aparato, ¿qué es lo que hace? Simplemente fragmentar en pequeñas partículas, en partes por millón, la sustancia que queremos administrar y se va a mezclar con una corriente de aire que es la que se va a administrar al paciente. Es decir, que el medicamento va a entrar por vía aérea, el medicamento se va a absorber por la mucosa de la tráquea y de los bronquios del paciente. El nebulizador entonces funciona con corriente eléctrica, se prende y hace el proceso que dijimos. Entonces se combina con y la mascarita. Las mascaritas de terapia respiratoria traen más o menos un aparato así como este, donde se puede abrir, se coloca 3 centímetros de solución salina, las gotas del medicamento que queramos colocar, se tapa otra vez, se prende el nebulizador y se conecta al paciente. Entonces es la manera adecuada de darle terapia respiratoria a los pacientes usando los efectos benéficos del oxígeno y de la ayuda del nebulizador. Es otra manera entonces de suministrar oxígeno a los pacientes. Otra manera, cuando los pacientes por ellos mismos no pueden defender su vía aérea, no pueden respirar ni nada, es tratar de ayudarles o tratar de asegurar una vía aérea de una manera definitiva. Para eso se han creado dispositivos invasivos como estos que van a ver, se llaman los tubos endotraqueales. Los tubos endotraqueales simplemente son un tubo de plástico que va conectado a un balón en la punta que se infla para asegurarse en el interior de la tráquea. En la intubación endotraqueal lo que se busca es colocar este tubo dentro de la tráquea del paciente para asegurar que siempre vaya a entrar y salir oxígeno a la vía aérea de ese paciente. Este tubo debe ser colocado por un personal especializado. En nuestra legislación el único que está autorizado para hacer esto es el médico. Porque es un procedimiento que es invasivo, que requiere de técnica y que tiene ciertas complicaciones, y en el caso de que se haga mal puede llegar incluso a complicarse con la muerte del paciente. El tubo en sí, entonces este dispositivo está marcado aquí con unas marcas que nos dicen los centímetros que hay desde la punta del tubo hasta esta parte que es la que va a sobresalir. El tubo entonces se coloca mediante un instrumento que se llama laringoscopio, que es simplemente una hoja metálica amplia con una fuente luminosa en la punta, con la cual el médico la coloca dentro de la cavidad oral, desplaza la lengua, eleva las estructuras para observar la parte superior de la vía aérea, que son las cuerdas bucales y la epiglotis y la glotis. Es en ese sitio donde el médico va a colocar este tubo. Este tubo entonces, el truco o el éxito del procedimiento radica en hacer una buena laringoscopia. Eso requiere técnica, requiere entrenamiento, por eso el médico es el único que lo hace en este medio. Una vez se ha hecho la laringoscopia y se ha visualizado las cuerdas bucales, el médico simplemente desplaza el tubo y lo introduce.
Entonces eso es lo que le dice el médico que quedó bien intubado al paciente, que él vea de verdad que el tubo pasa por las cuerdas bucales. Una vez el tubo pasa por las cuerdas bucales, mediante este dispositivo que hay acá, se conecta una jeringa. Y se inyecta aire, más o menos unos 3 centímetros, para inflar el taponcito, el neumotaponador, para asegurar que el tubo no se vaya a desplazar. Una vez hecho esto, se debe comprobar que el tubo quedó en posición. ¿Cómo se hace eso? Se conecta este aparato acá. Esto tiene un empate que ustedes ven, sirve para conectar el BBM. Entonces entra perfecto y el médico ventila por acá y tiene que auscultar los focos del paciente, tiene que auscultar los ápices, tiene que auscultar las bases pulmonares y tiene que auscultar el epigastrio. No tiene por qué sonar aire en el epigastrio, no tiene por qué distenderse el epigastrio. Si la intubación quedó hecha, lo que uno debe observar es que el tórax se expande y deprime adecuadamente y uno ausculta ruidos respiratorios en todos los campos. Si uno llega a escuchar ruidos en un lado y no escucha ruidos en el otro, quiere decir muy probablemente que el tubo me quedó muy metido. Entonces quedó selectivo, quiere decir que el aire solo está entrando por un bronquio y está entrando solo un campo pulmonar, pero el otro está quedando desprotegido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se desinfla un poco el neumo, se saca un poquito el tubo sin sacarlo por completo, se vuelve a inflar y uno vuelve e insufla y vuelve a revisar. Simplemente con esa maniobra ya se asegura que los dos campos pulmonares queden bien ventilados y el paciente quedó intubado perfectamente. Si yo estoy haciendo las técnicas para verificar y yo veo que no expande, no escucho nada, escucho ruido acá y veo que se extiende acá, quiere decir que el paciente quedó mal intubado y el tubo quedó fue en el esófago y no en el estómago. Esto es malo porque no es una manera adecuada de asegurar la vida aérea del paciente. El paciente se va a desaturar y muy probablemente va a tener compromiso. Por lo tanto, hay que repetir el procedimiento. Cuando pasa eso, pueden hacerse dos cosas. Uno, es dejar el tubo que ya está colocado y tratar de colocar un nuevo tubo. O lo otro es retirar este tubo y colocar un nuevo tubo en la vía aérea. El tubo que se desecha no se debe colocar nuevamente, porque eso es un error que a veces se comete y es una gran fuente de contaminación de la vía aérea. Entonces, si el paciente quedó mal intubado, entonces ¿qué se hace? Yo personalmente prefiero dejar el tubo, colocamos otra vez el BBM, damos una suplencia de oxígeno durante 1 minuto para oxigenar al paciente nuevamente. Una vez tenemos el paciente totalmente estabilizado, hacemos un nuevo intento de intubación y la idea es que en esta vez sí, el tubo me debe quedar en posición. Vuelvo a revisar que todo esté bien y una vez esté asegurado que ahora sí está bien intubado el paciente, retiro el tubo viejo y se fija el tubo nuevo. El tubo siempre se debe fijar porque simplemente al dejarlo así no estamos asegurando nada, el tapón, el neumotaponador simplemente le da algo de sustento, pero cualquier persona puede pasar y arrancar el tubo. Entonces por eso la persona que intuba no suelta el tubo hasta que la jefe de enfermería o el auxiliar de enfermería no haya fijado adecuadamente el tubo. El tubo ustedes han visto de pronto que se fija con esparadrapo que se coloca alrededor de la boca y el maxilar del paciente, y en Estados Unidos y en algunos otros países existen unos dispositivos comerciales diseñados especialmente para fijar ya el tubo. El tubo tiene estas marquitas entonces para ayudarle al médico a saber más o menos dónde debe quedar. En general se dice que el tubo debe quedar más o menos entre los 21 y 23 centímetros en la comisura de la cavidad oral, entonces más o menos ahí debe quedar. Esa es la distancia en la que debe quedar en la mayoría de los pacientes. Y la puntica del tubo va a quedar aquí más o menos en una estructura que se llama la carina, que es donde se termina la tráquea y donde se dividen los bronquios. Esa es la posición anatómica en la que debería quedar el tubo. Entonces es la manera más adecuada, es el gold standard para asegurar la vía aérea en los pacientes que no pueden defenderse por ellos mismos, pero tiene la complicación de que debe ser realizada solo por personal entrenado y en nuestro medio y en nuestra legislación por el médico. Otras maneras para asegurar la vía aérea es esto. Esto se llama una máscara laringea. La máscara laringea, si ustedes ven, es un tubito que tiene como esta estructura aquí, que funciona como un taponador parecido al que tenía el tubo endotraqueal. Tiene también este dispositivo que se conecta a una jeringa y esto simplemente lo que hace es llenarse de aire para dar un sello adecuado a la máscara. La máscara, si ustedes ven, es mucho más corta que el tubo, quiere decir que no va a entrar hasta la tráquea. La máscara va a quedar en la hipofaringe, a nivel de la entrada de las cuerdas bucales, pero no va a penetrar en las cuerdas bucales. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no requiere tanta técnica para colocarla como el tubo endotraqueal. Se puede colocar a ciegas, no se requiere hacer ningún tipo de procedimiento, ningún aparato. Simplemente se lubrica muy bien la máscara, se lubrica muy bien el paciente, se abre la boca del paciente y uno comienza a desplazar la máscara, a resbalarla, a resbalarla, a resbalarla, a resbalarla, hasta que ella misma queda acomodada. Una vez está acomodada, se conecta la jeringa a esta fuente, se insuflan 5 a 10 centímetros de aire y eso nos hace que quede un sello adecuado. Una vez la máscara queda conectada, hacemos lo mismo que hacíamos con el tubo.
conectamos la máscara al dispositivo de oxígeno y comenzamos a ventilar, teniendo en cuenta las mismas recomendaciones para mirar que sí fue efectiva la colocación de la máscara de laringe, que el tórax del paciente se expanda, que haya una adecuada auscultación de ruidos en ambos campos pulmonares y que el paciente no tenga ningún síntoma de insuficiencia respiratoria. Entonces es otra manera fácil y segura de asegurar la vida aérea en los pacientes y en teoría la puede realizar cualquier tipo de persona, no necesariamente los médicos. Otra manera de asegurar la vida aérea de los pacientes son estos dispositivos que vemos aquí, se llaman las cánulas faringias o cánulas de Gell. Simplemente lo que hacen, si ustedes ven, es tratar de desplazar la lengua. En el paciente inconsciente, en el paciente que no tiene defensa voluntaria de la vía aérea, pierden el tono muscular del piso de la lengua, de la base de la lengua, y la lengua se desplaza hacia atrás, obstruyendo la vía aérea. Esa es la principal causa de obstrucción de la vía aérea en los pacientes con alteración de la conciencia. Estos aparatos, entonces, ustedes ven, lo que simplemente hacen es desplazar la lengua hacia adelante, asegurando que la vía aérea quede totalmente despejada. Son muy fáciles de colocar, entonces con el paciente en una posición cómoda. Se coloca la cánula, se lubrica y la idea es que se debe medir porque esto viene en varios tamaños, entonces hay que escoger cuál es el adecuado para el paciente. La manera adecuada de medirla es mirar desde la comisura labial hasta el pabellón auricular. Entonces esta cánula de Gell, esta cánula faríngea, sería más o menos adecuada para este paciente. La cánula entonces se coloca de esta posición, desplazándola sobre el paladar, y a mitad de camino se va girando hasta que queda en su posición definitiva. Este modelo es un poco rígido, pero la idea es que esa es la técnica en la que se debe colocar. Esto queda así más o menos, y por aquí yo puedo ventilar al paciente, puedo colocarle una sonda para hacer la aspiración de la vía aérea, para retiro de secreciones, y con el simple hecho de hacer esto y extenderle un poco la cabeza, el paciente queda con su vía aérea asegurada. Estas cánulas también vienen en diferentes tamaños, por lo tanto hay que escogerlas. Ya dijimos cómo se medían, y vienen también adultas, pediátricas, vienen en diferentes tamaños, unas más rígidas que las otras, pero el objetivo final es el mismo, simplemente desplazar la lengua hacia adelante para liberar la vía aérea. Una vez que al paciente se le ha asegurado su vía aérea de una manera definitiva, generalmente con la colocación del tubo endotraqueal, hay que conectarlo a un dispositivo que se encargue de dar las ventilaciones por él. Entonces esto se hace inicialmente mientras se logra desplazar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces hay una persona que se va a encargar de bolsear al paciente, que es darle ventilación a través del tubo. Pero pues obviamente uno no se va a quedar todo el tiempo ahí, porque si no siempre requeriría de algún tipo de persona que estuviera haciendo esto todo el tiempo. Para eso existe un aparato que se llama el ventilador mecánico. El ventilador mecánico es una máquina que funciona más o menos como un compresor que está dando cargas de volumen para dar las ventilaciones que no puede tener en ese momento el paciente. El ventilador mecánico, pues más que nadie los conocen las personas que trabajan en terapia respiratoria. Es un aparato que controla todas las variables que se requieren para la vía aérea del paciente. Entonces controla la frecuencia respiratoria, controla el volumen respiratorio que se da en cada respiración, controla la presión a la cual se va a administrar el aire, porque todos esos parámetros cambian dependiendo de los pacientes que tengamos. Los pacientes pequeños, los pacientes pediátricos, hay que darles más frecuencia respiratoria. Los pacientes adultos se les debe dar menos frecuencia respiratoria. A los pequeños se les da menos volumen, a los adultos se les da más volumen. A los pacientes con ciertos tipos de patología hay que darles una cosa que se llama el PIP, que es presión positiva, que también la da el ventilador, pero no a todas las personas se les hace. Todos los ventiladores como tal algunos traen ya un software como tal, o algunos traen botoncitos y controles que permiten controlar todo lo que uno necesita saber del ventilador. Y el ventilador también tiene alarmas que miran cuando hay exceso de presión, cuando hay escape de líquidos, o incluso detectan cuando hay ventilaciones espontáneas. Ventilaciones espontáneas quiere decir que el paciente ya está saliendo de su compromiso, está empezando a respirar por él mismo. Ese es el momento en el cual entonces se debe revalorar nuevamente el paciente para ver la posibilidad de extubar a ese paciente y que le empiece a ventilar por él mismo. Es el momento en el cual quiere decir que todo se ha hecho de una manera adecuada, que el proceso agudo ha pasado, que el paciente está recuperando y muy probablemente no va a quedar sin ningún tipo de problema porque actuamos a tiempo en la medida que se hizo las cosas. Entonces más o menos era lo que queríamos comentar acerca del oxígeno como una terapia médica. Es importante recordar que el oxígeno es un gas inflamable, por lo tanto hay que tener cuidado con todo lo que sea corriente eléctrica, chispas o eso, porque como es inflamable se pueden generar explosiones, entonces hay que tener un poco de precauciones con esto. En general es un gas que es muy seguro, muy cómodo, muy fácil de utilizar. Ustedes ven todas las opciones terapéuticas y metabólicas para las que sirven con los pacientes.